Claro, como en mi caso, en mi caso, ajá, en mi caso fue un tanto atropellado esto, ¿no? Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos a la presentación de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Esta es una actividad importante para la planta de investigadores de investigadoras del CELAR, porque eh, es una intervención, es una actividad que organizamos luego de esta etapa de pandemia, ¿no? Que nos un poco nos dispersó en cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces es una actividad que aunque la hacemos en términos de conferencias virtuales, igual es una forma, bueno, de volver a reunirnos y también de que el CELAR, como una institución cardinal de las instituciones culturales del Estado venezolano, vuelva a retornar sus actividades progresivamente, eh, sus actividades normales, sus actividades sobre todo sus actividades de investigación. Entonces, ahora, de lo que se trata esta presentación colectiva es que cada uno de los investigadores va a explicar de qué está investigando, cuáles son sus conclusiones a las que ha ido llegando, cuáles son digamos, las hipótesis que maneja su propia investigación. Y en días posteriores, ¿no? Vamos a tener una presentación de cada uno de los investigadores para explicar con mayor espacio, con mayor tiempo, digamos, el estado de su investigación. Entonces, bueno, estamos en el CELAR, la coordinación de investigaciones, estamos contentos y comprometidos con reposesionar al CELAR como un centro de investigación fundamental para Venezuela y para América Latina. Eh, entonces, yo voy a mencionar los nombres de los investigadores que van a ir sucediéndome en el derecho de palabra. En primer lugar, va a intervenir Enrique Rey, profesor de la Escuela de Sociología de la UCB. En segundo lugar, estará con nosotros Alexandra Molino, una profesora de la Escuela de Educación, igualmente de la, de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades. Luego la profesora de la Universidad Simón Bolívar, Nelly Prigorian. Posteriormente la profesora Alba Carocio del Centro de Estudios para la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Luego el Alejandro Brusual, un investigador fundamental en la planta de investigación del CELAR. Y luego Leonardo Bracamonte, bueno, con Leonardo Bracamonte cerramos entonces las presentaciones de hoy, ¿no? Que vamos a hacer unas presentaciones cortas, ¿no? Serán breves, de 10 minutos, para, repito, en conferencias posteriores, cada uno de estos investigadores va a tener la posibilidad de ampliar sus explicaciones, ¿no? Entonces, en el caso del profesor Enrique Rey, eh, su ponencia, ¿no? Su intervención por 10 minutos es 2013-2022, mediaciones políticas, clases populares y desigualdad en Venezuela. Entonces, bueno, por 10 minutos tiene la palabra entonces el profesor Rey.
Bueno, el profesor por ahora, Enrique, no está entre nosotros, debe ser que tuvo problemas de conexión. Es muy frecuente en estas condiciones del país esta ida y venida de la conexión, pero comencemos, si le parece, con la profesora Alexandra Molino. Profesora, ¿está con nosotros? Buenos días. Buenos días a todos y todas. Doy comienzo a la lectura de mi resumen de la línea de investigación, que es de largo aliento, que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, si bien hoy leeré una acotación que está en pleno desarrollo. El estudio que intento acometer con el título Pensamiento Social Venezolano, aportes primigenios en el marco de la venezolanidad como problema, centra la atención en algunos asuntos de carácter teórico-social que considero medulares a fin de explicar la génesis de la memoria sociológica en el país. En consecuencia, en esta primera fase, en el campo de las fuentes primarias, delimito mi búsqueda en revistas y periódicos de mediados y finales del siglo XIX y principios del XX. Ahora bien, el volumen de información es bastante considerable. Por lo tanto, por decisión metodológica, comencé la pesquisa con la revisión exhaustiva del quincenario El Cojo Ilustrado y algunas misivas escritas por intelectuales de la época a Miguel de Unamuno. ¿Por qué El Cojo Ilustrado? Esta publicación bimensual editó artículos y ensayos de la inteligencia caraqueña y del interior del país, incluyendo autores de otras latitudes, con la pretensión última de exponer las miradas iberoamericanas y latinoamericanas que se debatían en lo interior entre grupos generacionales y de clases. Es decir, su cosmopolitismo no anheló el estudio histórico y romántico, idealista, que de por sí combatieron José María Herrera Irigoyen y Manuel Revenga, sino más bien en el marco de un evidente eclecticismo reivindicaron principalmente las concepciones literarias, artísticas, históricas, entre otros ámbitos del saber humanístico y científico, social y natural que se pensaron y discutieron en el país. Es decir, fue una publicación que durante 23 años, 1892-1915, privilegió la producción nacional respecto de la foránea, más sin desembocar en posiciones chauvinistas. En relación con lo expuesto, debo dejar en claro que la pretensión de este examen no consiste en detallar el desarrollo histórico de la revista en cuestión, sino en inquirir los temas y autores relevantes en el ámbito de las ciencias sociales y humanas que ahí publicaron. Para ello, es de suma importancia partir de la tesis que distingue en términos ideológicos el enfoque iberoamericano del latinoamericanista. La primera perspectiva es de carácter neocolonial y la segunda enfatiza el problema de la nacionalidad y del Estado sobre bases racionales legitimadas por las reflexiones iniciales en el terreno de la etnografía, la etnología y la sociología. Al respecto, subrayo que nos encontramos ante dos grupos generacionales, si bien pertenecieron a la misma clase social, la pequeña burguesía. Considero su adscripción de clase por los valores y normas que configuraron sus miradas. Estos jóvenes, adultos y viejos, en última instancia, rechazaron la lógica de la guerra
impuesta por caudillos y montoneros a partir de 1830 con la fundación de la República, si bien algunos lejos de los ideales campesinos de la mayoría. Quiero decir que fueron excluyentes algunos, como bien dije, de los requerimientos culturales del pardaje. De igual manera, es de suma importancia advertir que tanto los iberoamericanistas como los latinoamericanistas concibieron el problema de la nacionalidad y de la refundación del Estado a partir de la visión civilista de Simón Bolívar. Los iberoamericanistas parten de 4 aspectos fundamentales. A, la lucha es de razas. B, la exaltación de la raza ibérica en detrimento de la anglosajona. C, la conformación de la América española. Y D, la lengua como puente conciliatorio por los desmanes del proceso de conquista y colonización. A diferencia de los latinoamericanistas que ubicaron el problema de la nacionalidad y de la refundación del Estado en la propia intrahistoria sobre bases racionales ofrecidas por las ciencias sociales, humanas y naturales. Si bien estos últimos no pusieron el concepto de clase al de raza, sí, pero sí sustituyeron el dualismo raza superior, raza inferior por el de raza mestiza, que significó un aporte importante y de avanzada para la época. Sobre la base de la intrahistoria, ambicionaron redescubrir la venezolanidad en A, las letras de los cancioneros populares, B, la historia oral y C, las fuentes primarias desperdigadas a lo largo y ancho de la nación, mayoritariamente en manos privadas. Debo insistir en que estas generaciones defendieron la memoria del libertador, pero cada uno de ellos con matices ideológicos importantes que comprometieron sus lecturas de lo nacional. Así que el presente trabajo procura escudriñar la citada fuente bajo los siguientes intereses. A, ordenar los artículos y ensayos en iberoamericanistas y latinoamericanistas, temas de la raza, la historia y la lengua. B, determinar el origen de clase y generacional de los grupos establecidos según ya lo indicado. C, explicar las diferencias sustanciales entre ambos enfoques y su impacto en la conformación del pensamiento social venezolano. D, demostrar que los orígenes del pensamiento social venezolano, tal como lo presento, rompe la camisa de fuerza clasificatoria impuesta por la sociología clásica dominante. Por último, asumo las cartas escritas por alguno de estos intelectuales venezolanos decimonónicos a Miguel de Unamuno a fin de legitimar las distinciones ideológicas supraplanteadas. Muchísimas gracias a todos y todas por tan gentil atención. Muchas gracias, profesora Molino. Como siempre, muy competente su intervención. Muchas gracias. Y con ustedes, bueno, ya el profesor Enrique Rey se incorporó a la reunión y bueno, le damos el derecho de palabra seguidamente. Hola, buenos días. Pues nada, para comenzar, digamos que el proyecto de investigación que me estoy trazando para
para la actualidad, es tratar de hacer un balance de un largo proceso de trabajo que se ha tenido la particularidad de que algunos los he realizado individualmente y otros con equipos de trabajo. Básicamente ha sido una línea de investigación longitudinal alrededor de los procesos de reconfiguración de las subjetividades y las clases populares en Venezuela durante lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Un poco lo que me estoy concentrando ahorita es en el proceso de las relaciones, digamos, lo que la teoría política y las ciencias políticas vendrían a llamar las relaciones Estado-sociedad civil, que muchas veces han sido vistas durante los últimos 20 años por algunos enclaves teóricos como relaciones clientelares y que yo preferiría llamarla como procesos de mediación política, ¿no? Digamos que la teoría política, las ciencias políticas y las ciencias sociales regularmente durante estos últimos 20 años han venido trabajando alrededor de dos perspectivas, ¿no? Por un lado, o trabajos que buscan romantizar las construcciones y las movilizaciones sociales en el campo popular, y otros trabajos que buscan demonizarlas justamente bajo las nociones de cooptación, pérdida de autonomía y justamente la noción de clientelismo, ¿no? Lo que hemos visto nosotros en nuestras investigaciones es que justamente hay un abanico mayor a estos dos polos que justamente están asociadas a las formas como las clases populares también construyen sus estrategias políticas y dan origen un poco a esta noción que Partha Chatterjee del Círculo de Estudios Subalternos llama la política de los pobres, ¿no? Lo interesante un poco de lo que hemos visto hasta ahora es cómo hay varios puntos y claves de lectura que permiten leer los últimos 20 años entre los procesos de distribución y circulación de dineros provenientes del Estado en el ámbito popular a través de la financiación de proyectos de los consejos comunales, cómo ese momento luego sufre como tal vez un proceso de retroceso en el periodo de mayor crisis económica del país a través del uso de los comités locales de alimentación, los CLAP, y cómo en el último tiempo, ante la construcción de políticas públicas muy focalizadas por parte del Estado, que implicaron también un retiro de estas políticas totales de bienestar social, cómo justamente ese espacio que está quedando vacío lo está recuperando las organizaciones no gubernamentales y las instituciones por el financiamiento internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, el objetivo del proyecto es tratar de tener esta visión longitudinal, tratando de ver cuáles son los efectos de este nuevo actor que ha ingresado en los sectores populares y observar tal vez cuáles son los procesos de reconfiguración y de cambios en la subjetividad popular que se vienen realizando. Eh, digamos, es un proyecto también bastante complejo, que digamos metodológicamente es una etnografía que implica estar siempre presente en el territorio. Para ello yo he tomado dos estudios de caso. Básicamente uno tiene que ver con un espacio donde tengo ya más de 20 años trabajando, que es una comunidad ubicada en el cementerio, la parroquia Santa Rosalía de Caracas, y otra en una comunidad popular donde tengo menos tiempo trabajando, que serán unos 10, 15 años también, en la parroquia Antímano, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que tratamos de ver es la inclusión justamente de este nuevo actor y cómo interviene en este contexto de ampliaciones de los procesos de desigualdad social y tratar de observar justamente y de ver, tratar de visibilizar cómo justamente la noción de clientelismo es una visión sumamente estadocéntrica
donde se sospecha siempre la circulación del dinero en los sectores populares cuando ésta proviene del Estado y no cuando proviene de otras instituciones como las organizaciones no gubernamentales y las lógicas del financiamiento internacional, ¿no? Entonces, básicamente eso, es un proyecto bastante complejo, con mucha proyección en el tiempo, sobre el cual no tenemos muchas hipótesis, pero que esperamos que justamente el mismo recorrido de la investigación vaya arrojando alguno. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Rey. Él nos estaba hablando sobre su proyecto Mediaciones Políticas, Clases Populares y Desigualdad Social 2013-2022, y la profesora Mulino nos estaba presentando en una presentación resumida su proyecto La Venezolanidad como problema. Seguidamente les presento a la profesora Nelly Prigorian. Ella nos va a disertar sobre su proyecto Política, Pospolítica y el Nihilismo Político, primeras aproximaciones. Buenas tardes, saludos para todos, compañeras, compañeros. Ciertamente, como muchos de ustedes saben, desde hace un tiempo estoy trabajando el nihilismo político, era el tema de mi tesis doctoral, y he tratado de formular el nuevo concepto de nihilismo político referido a todas formas de dictaduras, no importa cuál corte fuese de esas dictaduras, autoritarias, totalitarias, ideológicas. Sin embargo, después de terminar este trabajo, por alguna razón yo volví a leer el gran libro que se llama El desacuerdo, del pensador francés Rancière, Jacques Rancière. Y algo me inquietaba en esta relación que estaba haciendo Rancière entre lo que él llama el rostro sombrío de consenso y el paralelismo que hacía con la voluntad planificada, estatal planificada, haciendo paralelismo entre las políticas de consenso con la política de la Alemania nazi, es decir, una dictadura totalitaria ideológica. Coincidió mi relectura profunda de Rancière justo con los tiempos de la pandemia de COVID-19. Y lo que le estaba leyendo a Rancière, de pronto yo lo veía en la calle, yo lo veía en las noticias, es decir, el sentido que estaba colocando Rancière en su crítica muy aguda, muy profunda a las políticas de consenso, de pronto yo lo estaba viendo materializándose en la realidad que vivía el mundo entero. Ahí eso me llevó a una sospecha que probablemente el rostro sombrío del consenso y la voluntad planificada también tiene un tercer, digamos, fenómeno, tercer fenómeno de la misma naturaleza que yo en primera instancia, como primera aproximación, llamé el encierro en tiempos de pandemia. Mi
intuición dice que a todos estos fenómenos políticos le subyace esto lo que estaba trabajando desde años, el nihilismo político. En cortas palabras, sería un fenómeno, un proceso político que está reduciendo o eliminando espacios políticos, está disolviendo la diferencia entre espacios públicos y espacios personales, individuales. Y además de esto, está rompiendo, diluyendo lo que llamamos todas las relaciones sociales en la sociedad, en una comunidad. Es lo que llamamos el tejido social. Acuérdense ustedes de cómo se sentía durante meses y meses encerrados en sus viviendas, en sus casas, y cómo todas las relaciones se han convertido en relaciones meramente virtuales. Pues partiendo de esta intuición, yo empecé a desarrollar el trabajo basándome desde luego en mi primera investigación, pero haciéndolo mucho más abarcante, mucho más general, y tratando desde luego como primer paso justificar qué tan apropiado sería ponerle el signo de igualdad entre estos tres fenómenos. Pues eso sería el primer paso: aislar todos aquellos elementos, todos aquellos detalles que les son común, y analizar esos detalles teóricamente para poder hablar con propiedad sobre una naturaleza común, naturaleza que yo llamo el nihilismo político. ¿Qué es lo que me parece amenazante en toda esa situación? Y no soy la única que tiene cierta suspicacia en relación a las políticas de encierro durante la pandemia y la relación del poder que puede tomar tanta ventaja sobre una sociedad, ventaja política sobre todo, y simplemente aprovecharse de determinados momentos. Sobre esto, de hecho, ha sido publicado una pequeña recopilación de los artículos de pensadores así como Jean-Luc Nancy, Agamben, que estaban con mucho cuidado viendo todo lo que se refiere al poder y las políticas públicas que se estaban desarrollándose durante la pandemia. Justo hace tan solo un mes y medio, en China surge un fenómeno impresionante, donde una ciudad de dimensiones de Shanghai ha sido bloqueada, ha sido aislada del resto del mundo, pero dentro de la propia sociedad, de la propia ciudad, la gente tampoco podía moverse, todos estaban encerrados en sus casas. Hay unas noticias sumamente trágicas y devastadoras de cómo la ciudad fue privada de cosas tan elementales como relaciones entre las familias, padres e hijos, que
la cantidad de suicidios que se estaban dándose en este tiempo también impresiona con todas las reseñas, las fotos, las videograbaciones. Espantosas noticias desde Shanghai me han confirmado que mis intuiciones sobre esos tres fenómenos, tanto el consenso como, digamos así, el totalitarismo y las políticas de encierro durante la pandemia, tiene su misma naturaleza. Pues mi investigación, pues como objetivo general, tiene sustentar esta hipótesis, comprobarla desde luego y formular de una nueva manera el concepto de nihilismo político. De esto es lo que me estoy ocupando en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Nelly. Seguidamente tiene la palabra la profesora Alba Carosio. Su intervención hace parte de un proyecto de investigación. Ya les transmito el nombre. Pensamiento crítico autóctono en América Latina y el Caribe, con ustedes la profesora Alba Carosio. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Voy a tratar de hacer una introducción al trabajo de investigación que estoy planteando y que vengo desarrollando desde 2018 aproximadamente. Se trata de una aproximación al pensamiento crítico del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina y el Caribe, un poco retomando una tradición que ha sido importante en el CELAR y que dio origen a la fundación del CELAR, que es el estudio y el análisis del pensamiento latinoamericano. En este trabajo voy a brevar en las fuentes importantísimas que tuvieron muchos lugares, se publicó mucho en Venezuela en la década de los años 80. En particular, los textos de Leopoldo Sea, publicados desde el 80 al 91 en la Biblioteca Ayacucho de Venezuela, Arturo Ardao, que escribe un texto importantísimo publicado por el CELAR, Génesis de la idea y el nombre de América Latina, Antonio Cornejo Polar sobre literatura y crítica latinoamericana, Ángel Rama, La crítica de la cultura en América Latina, publicada por la Biblioteca Ayacucho. En sí se hará referencia al pensamiento y los análisis de Francisco Miro Quesada, Belardo Villegas de México, Roberto Fernández Retamar de Cuba, Javier Ocampo López de Colombia, Darcy Ribeiro de Brasil, Arturo Andrés Roy de Argentina, Arturo Ardao de Uruguay, Francisco Entrono, Luis Quiroga Torrealba, Manuel Pérez Vila y Domingo Miliane de Venezuela. Todos ellos, de una manera o de otra, estuvieron relacionados con un conjunto de análisis y de ideas que tuvieron debate y transcurrieron en Venezuela a través de impulso del CELAR y de la Biblioteca Ayacucho. En este conjunto es retomado actualmente por todos los trabajos que se encuentran publicados por CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual el CELAR forma parte. Intentaré también en estos trabajos cubrir una deuda que el estudio del pensamiento latinoamericano tiene con el pensamiento feminista e incluso con la literatura escrita por mujeres.
Por ahí retomaré trabajos de Mirla Cibíades, de Sara Beatriz Guardia, de Mariana Libertad, e incluso la tradición de las escritoras literarias como por ejemplo Teresa de la Parra. Bueno, entrando en materia, puedo señalar como inicio que el pensamiento crítico tiene una larga tradición en América Latina. Desde los siglos XVIII y XIX por lo menos se conocen trabajos escritos, teorías e ideas de una serie de intelectuales cuya obra intenta forjar, pensar y comprender las sociedades latinoamericanas, sus utopías y distopías. En el siglo XX en particular se reconocerá en esa amplia tradición a aquellos intelectuales vinculados a diferentes proyectos de modernidad y a diversos conceptos de modernización de la región, abordados desde las humanidades, la estética, las ciencias sociales, las ciencias naturales, entre otras aproximaciones. Necesario es delimitar que no todo pensamiento que critica algo es pensamiento crítico. La crítica reside en la adopción de una clave, de un punto de vista que es el de la emancipación humana. Así, para Hans Hinckelhammer, el pensamiento crítico tiene como objetivo la emancipación como humanización completa. El pensamiento crítico se expresa en A, una ética de la emancipación, B, la justicia como orientación del pensamiento y proceso de emancipación, y C, la relación del sujeto y el bien común. Pensar críticamente implica poner en crisis las ideas establecidas, los sentidos comunes, las fronteras rígidas entre los saberes, que son una astuta manera de disciplinamiento de la teoría. El pensamiento, filosofía e investigación social y humanística en América Latina y el Caribe ha sido expresión de una región golpeada por invasiones, dictaduras y sucesos que han afectado directamente a las sociedades, por lo que pensar críticamente es una connotación característica de las ideas latinoamericanas. El pensamiento crítico latinoamericano busca la raíz de las opresiones en nuestra región. El pensar crítico es parte de una actividad cultural que rompe las inercias orientándose hacia las utopías. Nuestra región tiene una fuerte tradición de pensamiento alternativo, porque la geografía y sobre todo la percepción de una historia y un destino común en los bordes de la modernidad marcan la impronta de un pensar de ruptura. Podríamos mencionar 5 características del pensamiento crítico latinoamericano. 1, se trata de un pensamiento multidisciplinario. 2, tiene una perspectiva crítica al eurocentrismo. 3, parte de América Latina y el Caribe como lugar de enunciación. 4, tiene un propósito emancipador o de transformación social. Y 5, mantiene una relación estrecha entre producción de conocimiento y procesos históricos. Se intenta pensar la realidad desde América como lugar de origen y no como una reinterpretación de pensamientos hegemónicos. El pensamiento crítico latinoamericano se concibe para recuperar por una parte los saberes sumergidos y por la otra postular un cambio del paradigma vigente. Carlos Altamirano, consultado por Claxo para precisar los rasgos centrales que definen el pensamiento crítico, tanto desde el punto de vista de sus temáticas como de sus métodos y perspectivas de análisis, sostiene que el pensamiento crítico pone en cuestión el orden establecido en nombre de valores de justicia. Y resalta que en América Latina hay una rica tradición que se ha desarrollado en torno a la opresión social y a la dependencia de nuestros países. En la misma consulta, Carmen Miró, por su parte, indica que el pensamiento crítico se opone al pensamiento único, al marxismo fosilizado y a las posiciones desarrollistas. A su vez,
Más recientemente, Boaventura de Sousa Santos resaltó la tradición del pensamiento crítico latinoamericano con perfil variado, que incluye una reflexión sobre la naturaleza del capitalismo dependiente, la diferenciación de la modernidad eurocéntrica, la teoría de la dependencia, la descolonización del saber y del poder, y la investigación-acción participante. En resumen, partimos de que el pensamiento latinoamericano primó una preocupación por la sociedad latinoamericana, por encima de una búsqueda de teorías generales de la sociedad y del comportamiento colectivo, que se definió como una investigación situada, comprometida, crítica, militante y politizada. Muchas gracias. Gracias, profesora Carosio, por su importante contribución sobre pensamiento crítico latinoamericano. Ahora tiene la palabra el profesor Alejandro Bruzual. El profesor Bruzual va a intervenir con La ciudad de los techos rojos reurbanizada, de Enrique Bernardo Núñez. Profesor. Hola. ¿Tienes? No me veo en pantalla. Aló. Pues sí, tiene la palabra, Alejandro. Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo sigo con mi tema de hace ya bastantes años, que ha sido el estudio de la obra y vida de Enrique Bernardo Núñez, analizando precisamente todos sus libros, toda su bibliografía, a través de la preparación de ediciones críticas de su catálogo. En esta oportunidad voy a trabajar los techos rojos, vuelvo a emplear la metodología de la crítica genética, aunque no es una edición genética, pero está basada en la compulsión de las variantes del texto desde sus primeros borradores, desde las versiones que salieron inclusive publicadas en prensa como artículos de prensa, artículos diarios en su columna, hasta las últimas versiones que realizó hacia el final de su vida. Esto es importante porque hasta ahora la lectura que se ha hecho y la recepción que se ha tenido de la obra, del ensayo, que ha sido visto como simplemente como una crónica de Caracas, se ha basado exclusivamente en la última versión del año 1963. Resulta que Núñez escribe esta obra en 2 tomos, en 1947 y 1949, como consecuencia y como respuesta a su nombramiento como cronista oficial de la ciudad en 1945. Esto lo llevó a hacer un libro un poco precipitado, un exceso de materiales que quizás desbordaba la primera aproximación, y él va a expresar en esos 2 primeros volúmenes, que es la primera versión de La ciudad de los techos rojos, una visión que está muy marcada por el trienio socialdemocrático, es decir, del 45 al 48. La obra tiene muchos elementos que atraviesan su presente y que luego él va a reurbanizar, por eso digo, este texto, limpiándolo, cambiando fuertemente la propuesta formal del libro, fundiendo capítulos, agregándole nuevos textos en el año 63, y la crítica no dio cuenta de un cambio que lo hace prácticamente un nuevo libro. Por lo tanto, una edición basada en lo genético que permita recoger el significado del cambio, no el cambio en sí mismo, sino el significado del cambio, podría darnos una visión que es contraria a la que se ha tenido de este libro. Es decir, para mí,
el libro no es una mera crónica de la ciudad, sino que hay una gran tensión entre precisamente los materiales que están presentes ahí, producto sobre todo de las actas de Cabildo, pero no solamente de ellas, sino de realmente un gran archivo, no solamente archivo físico, sino bibliográfico, que están en tensión con una, yo diría, una posición muy crítica de la ciudad que se ha ido transformando de los años, finales de los años 40 a precisamente el año 63, cuando sale publicado, a pesar de que él lo trabaja en el año 62, el final de su vida, él muere en el 64, hay un gran desapego, inclusive desilusión por el destino que ha tomado el país y que ha tomado la ciudad en sí misma, la destrucción de la ciudad. Entonces, claro, me voy a basar no solamente en los materiales para ver qué expresa ese cambio profundo en el texto, utilizando un ensayo muy interesante de Jacques Derrida que se llama Mal de Archivo, entendiendo entonces que la búsqueda de Núñez en estos materiales que son presentados casi de manera abigarrada, en exceso, que atropellan el texto, de alguna manera es una búsqueda de la psiquis de la ciudad. El texto de Derrida, por supuesto, no, a pesar de que se llama Mal de Archivo, no trabaja esto, es una obra más bien que discute con algunos conceptos de Freud, pero me permiten entender este vínculo y esta relación tensa entre el archivista, que en este caso es Núñez, por supuesto, testigo, inclusive se convierte en una suerte de testigo del archivo, y la ciudad que se va transformando, una ciudad en la cual él le aplica una suerte de terapia, ¿verdad?, psicoanalítica, buscando una memoria, una ciudad verdad, que es la ciudad que de alguna manera está escrita y que el documento en sí, la información del documento se convierte como una suerte de índice de lo que pudo ser, de lo que fue la ciudad esa verdadera, frente a una ciudad que se va transformando en una cosa modernizante, incompleta, caótica, y que crea, por supuesto, unas tensiones muy fuertes en el texto, vamos a decirlo así, con respecto a la memoria, la destrucción, el deseo, y sobre todo, un poco a eso va la conclusión, que lo veré más adelante, ¿no? Estas tensiones entre ciudad y autor, escritura y documento, pasado y presente, historia, crónica y artefacto literario, lo termina convirtiendo precisamente en una suerte de gran escritura literaria, que es la que pesa por encima de la percepción de una mera crónica de la ciudad. Es decir, yo voy a intentar replantear, reurbanizar, entender la reurbanización de él para reurbanizar también el criterio que se ha tenido sobre Núñez, ¿no? Sobre Núñez, el Núñez cronista. Además, esto se puede contrastar, no creo que me dé tiempo en la charla, se puede contrastar con los otros trabajos, lo que yo llamo el otro cronista, los otros trabajos de crónica que él va a ir haciendo, publicando, reuniendo hasta el final de su vida, y que están fuertemente en contraste con la ciudad de los techos rojos. Entonces, bueno, esto he publicado, no sé, unos 10, 12 títulos de Núñez, todos han sido ediciones críticas, solamente Cubagua y una preparación genética también de la galera de Tiberio, pero en este caso, pues lo que voy a presentar sería como una suerte de la introducción que pienso ofrecer como edición crítica de la ciudad de los techos rojos, teniendo como base la del 63, pero en profunda tensión con las dos versiones que hizo en el año 47 y 49. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, profesor Alejandro Bruzual, por su intervención. Bueno, y por último, me toca a mí describir, ¿no?, el proyecto de investigación que llevo adelante en el CELAR desde hace un tiempo. Mi preocupación fundamental tiene relación con las matrices, ¿no?, que en algún momento a lo largo de su trayectoria intelectual aportó el profesor fallecido recientemente, ¿no?,
el investigador sociohistórico Immanuel Wallerstein. Él, como ustedes saben, fue un teórico del análisis de sistemas mundiales. Se preocupó, es decir, se preocupó por analizar la evolución del capitalismo, el origen de nuestro sistema social, la trayectoria con sus sucesivos episodios de retraimiento económico, de expansión económica, de expansión territorial, de conflictos de clases permanentes, ¿no? Y lo que llama al final de su trayectoria la crisis terminal del capitalismo. Entonces, esa es como su propuesta, digamos, fundamental, pero se abría su análisis, se abría hacia el análisis de otros problemas, por ejemplo, el problema de los movimientos antisistémicos y sus dilemas y sus retos durante el trayecto de la propia economía mundo capitalista, del capitalismo histórico. El problema de la ideología, ¿no? y sus diferentes vertientes, el problema el desafío, la trayectoria de los estados nacionales, y al final de su propia producción intelectual también se preocupó por el estado y la evolución de nuevo del conocimiento institucionalizado, de las ciencias sociales y de las contradicciones en su propia evolución, de las contradicciones del conocimiento institucionalizado, es decir, de las ciencias de la naturaleza, de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no? Dentro de ese gran marco de preocupaciones, se inserta este producto parcial que se llama, al calor en este marco pues, de preocupaciones, dentro de este paradigma de investigación, se inserta esta entrega que lleva por título El historiador brujo o la razón diluida, Manuel Caballero reconsiderado, que es una evaluación de la obra de un historiador, de un notable historiador venezolano, ¿no? Que al calor de la politización, ¿no? de la sociedad venezolana, en el desarrollo sobre todo de la década de los 90, ¿no? En ese instante, de nuevo, al calor de una sociedad politizada, el historiador, en este caso el Caballero, tuvo, ¿no? una resonancia importante, ¿no? Sus valoraciones, ¿no? O sea, la opinión general que se tiene del historiador es que se trata de un historiador crítico, y su propio autorretrato, es decir, su propia construcción de su personalidad está estrechamente vinculada con una formación, digamos, voltairiana, crítica, digamos, reflexiva, ¿no? O sea, yo lo que hago en este trabajo es problematizar estas impresiones, ¿no? Y precisamente en la primera parte del trabajo, esto es un trabajo que aparece en el último número de la revista Estudios Culturales, que publica el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo. Precisamente la primera parte de este trabajo es un análisis sobre la construcción de este autorretrato. Luego analizo los puntos de partida, ¿no? Con el cual el Caballero analiza la historia y lo que para Caballero es la historia,
Luego paso a analizar también, a describir un poco la idea de historia política del siglo XX, que yo creo que ahí está buena parte de su contribución. Y luego asocio esa noción del siglo XX con la idea que tuvo, ¿no?, Caballero sobre el final de esa historia política del siglo XX. Finalmente, el Caballero lo que hace es una justificación, ¿no?, histórica del papel de las élites de los partidos políticos dominantes durante todo el trayecto de la democracia, digamos, de punto fijo. Entonces yo, de alguna forma, controvierto con algunos de esas ideas, ¿no? Y esa parte en que tensiono con las ideas de Caballero se llama la historia clausurada, cuando él, a partir del crecimiento de un movimiento social, ¿no?, durante todo el trayecto de la década de los 90, precisamente cuando Caballero habla en el momento en que se expande, ¿no?, el crecimiento del chavismo, Caballero ahí habla de la clausura de la política, de la clausura de la modernidad, ¿no?, y de una especie de retorno al gomecismo. Luego sostengo que las ideas un tanto conservadoras de Caballero tienen relación con la propia noción de la disciplina histórica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un trato de historizar la formación del saber histórico en ciencias sociales como parte de una disciplina, ¿no?, con toda una... Y esto tiene toda una connotación de control de discursos, de control de pensamiento, de control de enfoque. Luego, como última parte del artículo, contrasto esa visión un tanto limitada de Caballero sobre la historia, sobre la historia del siglo XX, con lo que creo es la contribución más importante a la comprensión del desarrollo del del petroestado venezolano, formulada por un historiador, antropólogo, en todo caso teórico social, llamado Fernando Coronil, y su libro más importante, El Estado Mágico y Naturaleza, Modernidad y Dinero en Venezuela. La idea se llama La emergencia de otra historia política. Entonces hago allí una comparación, el enfoque de Caballero y la contribución de Coronil, un poco más cercana a toda la tradición crítica de las ciencias sociales, en tanto que se trata de un enfoque que coloca a la nación, si bien como objeto de problema del investigador, esta vez es una nación, pero contextualizada en la historia del capitalismo histórico. Y bueno, y tiene todo un debate epistemológico y teórico que trato de resaltar para contrastar con la versión limitada de Manuel Caballero y su noción de la historia. Entonces eso es básicamente, de eso se trata esta primera contribución crítica, ¿no?, en la labor de la investigación en el CELAC. Bueno, entonces esta ha sido las presentaciones, cada una de estas presentaciones de nuestros investigadores, y esperamos que en lo sucesivo cada una de estas presentaciones se van a ver más, va a haber la oportunidad de ampliarlas para que en conjunto con el público interesado podamos intercambiar pareceres y hacer mucho más fructífero, ¿no?, el ejercicio de la investigación en Venezuela. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos y estén pendientes de las entregas que hará la Coordinación de Investigaciones del CELAC.